Van a pasar creo que la delegada va a pasar una lista y al final de la clase voy a llamar a lista para ver la presencia de los alumnos que están en la lista. ¿Correcto? No sé si hay alguna pregunta o duda o algo que deba decir antes de eso. Sus compañeros, ¿hay algún motivo que les interese? Están, no sé, teniendo la ¿o hay alguna otra clase? ¿No? Ok, o sea, no hay ningún motivo. Vamos a empezar. Me hace falta de verlo. Ustedes van a ver patologías que van a estar asociadas unas con otras. Hay patologías que ustedes van a detectar y van a tener un diagnóstico conjunto. Por ejemplo, las que voy a exponer: TRPM, oligoamnios y amenaza hepatoperitoneal. No son tres patologías que van juntas, una independientemente de la otra o viceversa. Por ejemplo, una paciente que tiene TRPM, rotura prematura de membranas, va a presentar pérdida de líquido, motivo por el cual va a presentar oligoamnios. Imagínense que esa pérdida de líquido ocurre antes de las 37 semanas. Parto pretérmino. ¿Ven la asociación? Entonces son tres, van a haber patologías siempre asociadas. De estas, esta disposición de la notificación. Entonces su CIE-10 es O60. Y esa se va a clasificar dependiendo de la edad gestacional. Por ejemplo, parto pretérmino ocurre entre las 22 a 37 semanas, siendo la división 34 a 36 prematuros tardíos, de 32 a 33 prematuros moderados, muy prematuros entre 28 y 31, menos de 28 prematuros extremos. Asimismo, también el peso al nacer, menos de 1 kilo, un peso extremadamente bajo al nacer, de 1 kilo, menos de 1,5 kg, muy bajo peso al nacer, y menos de 2,5 kg, bajo peso al nacer. Pero acá tenemos dos diferencias: amenaza del parto pretérmino y trabajo del parto pretérmino. Cada uno tiene su definición y su tratamiento. Todo parto, amenaza o trabajo de parto va a empezar con contracciones. La pregunta, siempre pregunta: ¿cómo son estas contracciones en la amenaza del parto pretérmino? Debe ser en la frecuencia de 1 cada 10 minutos con una duración de 30 segundos y en un lapso de 1 hora. Por ejemplo, paciente de 32 semanas que está durante un tiempo de enfermedad de 2 horas con una dinámica de 1 y 10 y duración de 40 segundos. Posiblemente estamos ante una amenaza de parto pretérmino. La pregunta es: ¿esas contracciones modifican el cuello uterino? Entonces, si lo modifican, podemos estar ante una u otra. La diferencia: menos de un 50% de borramiento y menos de 2 centímetros de dilatación, estamos ante una amenaza de parto pretérmino. Más de lo dicho, más de un 50% y mayor o igual a 2 centímetros de dilatación, estamos ante un trabajo de parto pretérmino. Por favor, esas definiciones hay que tenerlas bien establecidas, porque tanto en la práctica como en las preguntas, una de dos es el diagnóstico. ¿Ya? Vuelvo a repetir: para que sea una u otra, debe de haber contracciones que modifiquen el cuello. La pregunta es: ¿qué modificación ha llegado el cuello? Y de ellas se va a diferenciar. Etiología. Bueno, es multifactorial, ¿no? La etiología es multifactorial y la causa que representa el 18% de las amenazas de parto pretérmino son las infecciones. Y dentro de ellas, el 35 a 40% se presentan antes de las 32 semanas. ¿Cómo se presenta este tipo de infecciones? Empieza con una vaginosis bacteriana, luego sube a hacer una cervicitis, va a liberar prostaglandinas, se va a desprender la adhesiva, la membrana corial, amnios, se va a desintegrar y va a provocar contracciones. Y posiblemente también esta infección RP. ¿Correcto? Esa es la etiología,
es la cascada que ocurre para poder originar o causar parto preterno. Pero, como ya les comenté, hay patologías asociadas. Dentro de estas patologías asociadas está la sobredistensión uterina. Todo diagnóstico estético que causa sobredistensión uterina, pensar en esta patología. Por ejemplo, gestación doble, ¿no? Sobredistensión uterina. Polihidramnios, ¿no? Malformaciones neurológicas, ¿no? O espina bífida. Entonces son patologías que van a causar sobredistensión uterina y van a hacer que las membranas estén tensas, ¿no? Asimismo, isquemia uteroplacentaria, malformaciones fetales, infecciones maternas, factores inmunológicos, enfermedades del cervix y el estrés. Pero hay también partos pretérmino, pero que son a causa de indicaciones, ¿no? Ustedes comprenderán que en la obstetricia a veces es necesario terminar el parto ante diagnósticos que son inminentes. Por ejemplo, una ruptura prematura de membranas que se asocia a infección por dermatitis. Hay que terminar el embarazo, porque si nosotros dejamos más tiempo esa infección, lógicamente puede progresar a sepsis. Igual, cuadros hipertensivos, tenemos preeclampsia sensibles y con signo de severidad. Cuando hay signo de severidad, estamos hablando de daño de órgano blando. Entonces, si continuamos el embarazo, va a haber más daño de ese órgano. Hay que terminar el embarazo. La colonización hepática de igual manera, la hipertensión, insuficiencia placentaria, placenta previa sangrante y TTP de segundo a tercer grado. Esos diagnósticos que ustedes ven, hay que terminar el embarazo independientemente de la edad gestacional, motivo por el cual también es una etiología de parto preterno. Fisiopatología. Bueno, hay tres, las principales: endocrino hormonal, isquémico infeccioso y el mecánico. Lo que hemos visto sobre distensión, liberación de prostaglandinas y para que se origine un parto, ustedes ya han visto el parto, ¿no? Para que se origine un parto debe de haber un ciclo. El principal es la liberación del cortisol a nivel fetal. Entonces, y también cuadros mecánicos, ¿no? El útero tiene marcapaso, ¿no? Se activa el marcapaso y se inicia el trabajo de parto. Entonces, va a haber algunos cuadros endocrinológicos como el hipotiroidismo, la diabetes gestacional, que van a motivar un desbalance metabólico, y esto va a originar a un inicio de trabajo de parto. Lógicamente, si la paciente está descompensada o tiene un control estricto de ello. El parto preterno es la causa más importante de mortalidad perinatal, ¿ya? Excluyendo las malformaciones, es responsable del 75% de muertes perinatales y el 50% de anomalías neurológicas. O sea, estamos hablando de una patología que tiene un gran impacto. La frecuencia a nivel mundial, la OMS dice que su frecuencia es de un 8.8%. A nivel de Perú, según el registro de nacido vivo, representa el 7%. Para que no se olvide, la frecuencia es un 10%. ¿Ya? Factores de riesgo. A partir de ahora, todos los factores de riesgo que voy a decir van a ser parte del diagnóstico precoz ante cualquier evento, ya sea cuando ustedes estén evaluando a una paciente o cuando estén resolviendo unas preguntas. Por ejemplo, los factores de riesgo son los maternos, ¿no? Vamos a empezar por los maternos. La edad, menor de 15 años, mayor de 40 años. Tabaquismo, pero este tabaquismo debe ser reflejado con más de 15 cigarrillos al día. ¿Por qué el tabaquismo? Porque influye en la síntesis de la vitamina C. Y la síntesis de la vitamina C va a causar un déficit de esta y va a causar la disminución del colágeno, que es parte de la formación de la capa del ácido seco. Peso grávido, menor de 40 kilos, menor de 4 controles prenatales, ganancia de peso durante el embarazo bajo, analfabetismo, adicción, y acá tenemos las 4 principales: infecciones a repetición,
anomalías uterocervicales, patologías que producen hipoxia y antecedentes de aborto o parto. ¿Ya? Entonces, paciente que tiene parto pretérmino, siempre tenemos que pensar en el antecedente y en su anterior embarazo. Si la paciente ha tenido en su anterior embarazo un antecedente de parto pretérmino o X, hay que descartar ese antecedente en el embarazo actual. Por ejemplo, la paciente en su anterior embarazo sufrió la preeclampsia. ¿Qué tengo que descartar en este embarazo? Preeclampsia, fácil, es fácil. El anterior, parto pretérmino, ¿qué tengo que descartar? Parto pretérmino. Pero ahí no queda el parto pretérmino, tengo que hacer prevención y profilaxis, ¿correcto? Tengo que pedir exámenes como lo vamos a ver. Entonces, si ya tuvo ese antecedente, se tiene que descartar o hacer algo, ¿no? O darle algo, ¿no? Cirugía dominante durante el embarazo, conización, ¿no? Esa es una lesión permanente del cuello, RPM por endonitis. Traumatismos, ¿no? Esfuerzo físico, estrés psíquico y prematuridad iatrogénica por inducción a cesárea anticipada. Pero también tenemos factores de riesgo fetales. Por ejemplo, lo que comenté sobre extensión uterina, embarazos múltiples, malformaciones congénitas, RCIU, vómito fetal. RCIU es una alteración en cuanto a la irrigación placento-fetal. Y hay varios tipos de RCIU, no sé si han visto el tema. Pero el RCIU es una hipoxia que ocurre en el feto y por ende el feto va a sufrir una disminución en la ganancia del peso. Depende de su circulación para determinar el término del embarazo, ¿correcto? Entonces, RCIU es una causa médica de parto pretérmino. Asimismo el óvulo, ¿no? El óvulo fetal hay que determinar el embarazo, ¿no? La vía más, la vía indicada en un óvulo fetal es la vía vaginal, ¿no? Lógicamente sí cumple los criterios. Pero también tenemos factores placentarios y por ejemplo, poligramos, oligohidratos, infecciones recurrentes, placenta previa, desprendimiento prematuro, placenta circunvalada, inserción vaginal en cordón umbilical. Entonces, ¿qué pasa? Una paciente que tiene placenta previa, un ejemplo, un caso, paciente de 35 semanas, ingresa por emergencia con sangrado vaginal rojo rutilante abundante. 35 semanas, sangrado, le hago la ecografía, o ya tiene una ecografía de placenta previa, ¿qué voy a hacer? Terminar el embarazo, porque es una placenta previa sangrante, sintomática, pero eso que te involucra a un aborto. ¿Entienden? ¿Cuáles son los síntomas o cómo puede venir en el examen? ¿Qué les dije? Contracciones, ¿no? Entonces la paciente que va a sentir dolor tipo contracciones uterinas, ¿no? Que van a ser una cada 10 minutos. ¿Ya? Asimismo, ¿cómo es la distribución del útero? El útero, el dolor es de atrás, de arriba, hacia adelante y abajo, ¿no? Entonces la verdad de los pacientes van a referir dolor también lumbar, ¿no? También va a haber pacientes que van a tener flujo sanguinolento, ¿no? Por la liberación del moco, ¿no? Cuando un cuello se va modificando, se va abriendo, va habiendo liberación o ruptura de algunos vasos, ¿no? Entre el cuello. Y esto va a originar el tapón mucoso, ¿no? La liberación. Y va a causar una depresión del cuello. Criterio de diagnósticos. Para ustedes llegar a un diagnóstico, lo que les comenté, tienen que saber detectar los factores de riesgo. Si la pregunta, gestación múltiple, placenta previa, polidrámelos, malformación genética, y pongo, ¿qué patología puede sufrir la paciente? Parto pretérmino, no hay más. ¿Y eso cómo lo han sacado? Solamente con los factores de riesgo. Entonces, fíjense qué importante es saber los factores de riesgo de cada patología. Entonces, lo primero que tienen que hacer para hallar el diagnóstico es aprenderse los factores de riesgo. Segundo, ver la edad gestacional. La edad gestacional de un parto pretérmino es de las 22 semanas a las 37 semanas. ¿Correcto? Y la dinámica uterina, ya les dije, es 1 en 10
extiendo, ¿no?, el monitoreo, extiendo el control a 20 minutos, debe ser 4 a 20 minutos. Y si extiendo a 1 hora, es 6 en 60 minutos. Asimismo, volvemos a repetir al tacto cómo se va a ver en una amenaza de parto preterno. Un borramiento de un 50% o menos y con una dilatación menor de 2 centímetros. Trabajo de parto preterno, un borramiento mayor del 50% y una dilatación mayor o igual a 2 centímetros. Por ejemplo, paciente de 30 semanas que inicia una dinámica 1 en 10, aproximadamente 1 hora, y presenta un borramiento de 30% y una dilatación de 1 centímetro. Diagnóstico: amenaza parto preterno. Es fácil, pero yo voy a preguntar: ¿qué se hace? ¿Cuál es el tratamiento de esa paciente? Lógicamente, el tratamiento es de una amenaza parto preterno. Lo vamos a ver. Pero como toda patología tiene su diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, si la paciente tiene dolor, si la paciente tiene liberación de moco sanguinolento, que hay modificaciones cervicales, ¿qué diagnóstico puede ser, ¿no? ¿Qué puede ser en segunda instancia? Un DPP, ¿no? También puede ser una apendicitis, torsión asfixiada, ruptura uterina, coriandinitis. ¿Qué exámenes puedo yo pedir en ese caso? Pues todo lo de rutina, ¿no? Un hemograma, hemoglobina, siempre pensando en que la paciente tenga que terminar el embarazo por vía alta. Siempre piensen en eso, ¿no? No es el objetivo, pero hay la posibilidad. Entonces le pido su hemograma, su grupo, su factor, tipo de corazón, de sangría, esa hemoglobina, proteína reactiva, contigo, ¿no? En lo cervical, dependiendo del caso. Y acá llegamos a la ecografía. ¿Para qué es importante la ecografía? La ecografía es importante para confirmar y ver cómo está el feto, cuál es su posición, cómo está la placenta, cómo está el líquido, si es compatible con la edad gestacional que ya detecté en el inicio, ¿no? A veces, ¿qué pasa? La paciente, no sé si ustedes han, bueno, en las prácticas, señora, su fecha de menstruación, no sé, pasa, y lo están sacando por ecografía. Entonces, ojo, para llegar a un parto preterno, diagnóstico de parto preterno, amenaza o embarazo prolongado, vía de prolongación, lo primero es hacer un buen diagnóstico de una edad gestacional. Si tú no diagnosticas una edad gestacional de manera correcta, probablemente te equivoques. Estés operando un bebé o no estés operando un bebé en su edad que estás diciendo, ¿no? Edad gestacional. La ecografía también me sirve para descartar malformaciones, ¿ya? Hacer un perfil biofísico. ¿Qué es el perfil biofísico? Parámetros: movimientos respiratorios, movimientos corporales, líquido amniótico, tono y reactividad, ¿no? La ecografía transvaginal. Toda paciente que tiene el diagnóstico de amenaza de parto preterno se tiene que hacer una ecografía transvaginal. ¿Por qué? Porque el cuello, como hemos visto, va a sufrir modificaciones. Y dependiendo de las modificaciones que tenga, va a ser A o va a ser B. Entonces, la ecografía transvaginal, ¿cuándo yo me preocupo? Cuando mide menos de 3 centímetros. ¿Sí se puede pensar? A partir de qué centímetro se considera acortamiento del cuello, 3 centímetros. ¿Ya? Y también que me sirve esta ecografía para ver si el orificio cervical interno se está dilatando. Asimismo, adelgazamiento del segmento uterino por debajo de los 6 milímetros y producción de las membranas si se observase a través del canal cervical. Bueno, he puesto ahí la clasificación. Si bien les he dicho 3 centímetros menos, pero también va a ser dependiendo de la gestacional, ¿no? Por ejemplo, en la edad gestacional cervix corto, en embarazos únicos, antes de las 27 semanas se considera menos de 25 milímetros. Entre las 28 y 31, menos de 20 milímetros, y en más de las 32 semanas, menos de 15. ¿Y por qué es importante saber ello? Porque esto también me va a indicar qué tratamiento darle a la paciente. Su diagnóstico ya será amenaza de parto preterno, cervix corto, ¿no? Manejo. Primero, la prevención.
condición. Ya sé que la paciente, qué sé yo, se hizo colonización, sufre de infecciones vaginales a repetición, es fumadora crónica, y entonces digo, esta paciente tiene factores para un parto preterno. Identifico los factores de riesgo, hago un control precoz y una buena historia clínica del paciente, le doy consejería en su estado nutricional, le indico que deje de fumar si fuese el caso, manejo la anemia si fuese el caso, y evito el estrés personal o la hora que pueda tener la paciente. Asimismo, focalizo a infecciones que pudiera tener, por ejemplo, le enviaré al odontólogo, ¿no? Diagnosticar oportunamente infecciones como la bacteriología sintomática en el primer control y evitar transferencia embrionaria en el caso de tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Antiguamente, ¿qué se hacía en la reproducción asistida? Se implantaba 2, 3 embriones, ¿no? Actualmente se implanta 1. Entonces, como se implantaba 2, había gestaciones múltiples. Como había gestaciones múltiples, había riesgo de parto. Entonces, ¿qué hacer? Ya sé que lo que tiene, pero ¿qué darle? Bueno, le puedo dar progesterona a aquellas pacientes que tienen este riesgo, ¿no? De hidroxiprogesterona, ni la progesterona oral micronizada vaginal puede prevenir el parto preterno. No lo puede prevenir. Entonces, ¿cuándo indico la progesterona o dónde sirve la progesterona? En aquellas pacientes que tienen embarazo único y tienen un cervix menor, igual de 25 milímetros, ahí está indicado la progesterona micronizada, 200 miligramos cada 24 horas. Porque va a tener un mayor efecto sobre. Entonces, cuando yo les pregunto, paciente con dinámica y en la ecografía transvaginal un cervix de 20 milímetros, o sea, menos de 25, ¿qué se debe indicar? ¿Qué se debe hacer? Progesterona micronizada y ahora. No en el parto preterno. ¿Entienden la diferencia? Toda paciente que tiene amenaza de parto preterno o parto preterno se hospitaliza. Toda paciente. Lógico, es una paciente que probablemente tenga un embarazo prematuro, un recién nacido prematuro y tiene que ser atendido recién nacido ante un neonatólogo que va a tener todo el ambiente necesario para poder cubrir pues, los riesgos o patologías que pueda tener el paciente. Entonces se debe de hospitalizar. Debe de recibir el tratamiento general, ¿no? Su vía, su toma de exámenes, ¿no? Y también un tratamiento específico. Tengo quizá de tocolizar, usaré nifedipino, usaré inhibidores de la prostaglandina. Yo les expliqué cómo se origina esta amenaza de parto preterno. Inhibidores de prostaglandinas. Entonces, ¿qué daré? Inhibidores de prostaglandinas. Agonista beta-adrenérgico y sulfato de magnesio. Si fracasa este tratamiento vía oral, ¿a dónde voy? A un tratamiento endocrinólogo. Entonces, ¿cuáles son estas medidas generales? Ya no hospitalizar a la paciente. ¿Qué le dije? Reposo absoluto. En el cúbito lateral izquierdo. ¿Correcto? Cloruro como mío. Pero ¿cuál es la dosis? Ustedes ya están en el momento de saber la dosis. La cloruro, ya pero la dosis. 500 en una hora y luego pasar ese frasco a 60 gotas por hora. Con hidratación. Hacer una historia clínica y enfocar los factores de riesgo que tenga la paciente en un parto preterno. Examen clínico en busca de una etiología posible, ¿no? Control de signos maternos, control de la vitalidad, un NST, una ecografía. Y acá otra vez bien, confirmar la edad gestacional. Varias veces puedo repetir, confirmar la edad gestacional. Basta que la paciente tenga 36 semanas, 6 días, el feto es prematuro. No, le falta un día. No, sigue siendo prematuro. Entonces tienen que saber sacar bien la
paciente viene con dinámico uterina y ustedes instalan su tratamiento, ¿qué tienen que hacer? Ver la respuesta de su tratamiento, cómo va la dinámica uterina. Señora, ¿cómo está? Ah, y ahora son una contracción cada media hora. Ahora es menos intenso, ¿no? Tienen que evaluar cómo va respondiendo. Realizar la maniobra de ojo para ver la presentación. Todo paciente que ingresa con una amenaza de parto determinado, usted debe de pensar que va a tener su parto. Y si va a tener su parto, hay que saber cómo va a ser. ¿Vaginal o cesárea? ¿Tiene todas las condiciones para vaginal? Sí, adelante. Entonces tengo que saber cómo está la actitud fetal, cómo está su situación, su posición, su presentación, ¿no? Evaluar la vagina y periné para ver si hay posible pérdida de líquido o sangrado. Realizar tacto vaginal para ver la dilatación y el borramiento, ¿no? Estimar el peso, la altura uterina, realizar una ecografía, considerar posibilidad de amniocentesis para madurez pulmonar y control cardiológico ante la posibilidad de tocolitis. Entonces, conclusión, ustedes cuando tengan una amenaza de parto determinado se debe de frenar la dinámica. Se frena la dinámica con la intención de madurar al feto. ¿Cuándo se considera un feto maduro? Cuando alcanza la madurez pulmonar, que ocurre entre las 24 semanas a más. ¿Ya? Medidas específicas. Bueno, se identifica la causa y se corrige. El tratamiento farmacológico, los uteroinhibidores, los inductores de madurez pulmonar, pero siempre teniendo presente si está asociada con la aplicación, ¿no? Si la paciente tiene, tiene una falla hepática, sufre de mastitis graves, tiene una cardiopatía congénita hipotensora, no le voy a indicar difenitino, no le voy a indicar sulfato de magnesio. ¿No? Y si le indico, le haré con cuidado. Por ejemplo, si yo quiero frenar la dinámica, puedo utilizar los bloqueadores de canales de calcio de membrana como el difenitino. Y el difenitino es la acción rápida. ¿Cuál es la dosis? Apréndanse, dosis de ataque y dosis de mantenimiento. La dosis de ataque suele ser la dosis de carga, casi el doble. La dosis de mantenimiento es lo que usualmente viene en la pastilla. Por ejemplo, dosis de inicio es de 10 a 20 cada 20 minutos en 3 oportunidades. Y luego sigue la pastilla de 10 miligramos cada 4 horas del primer día y en los días siguientes 10 cada 8 hasta completar los 7 días. Pero ojo, este medicamento tiene que tener cuidado porque también no es todo lo mismo. ¿En qué patología? En los cuadros hipertensivos del embarazo. Es un antihipertensivo. Entonces, entonces la paciente tiene 90-50, está con amenaza de parto. ¿Qué le haré? No, tiene ya una hipotensión. Su contraindicación es hipotensión. Entonces tienen que saber también evaluar todo. ¿Ya? Pero esto es el tratamiento. ¿Ya? Betamimético. Ahí tenemos dos: isosutine y fipronil. Isosutine, 10 ampollas en 500 de destroza. Lo mismo, dosis inicial, 15 gotas por minuto, y voy aumentando 10 gotas cada 15 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que las contracciones se disipen. Fácil. Fipronilina, lo mismo, una ampolla en 500 de cloruro o de destroza. La dosis inicial, 10 gotas, que se van a incrementar cada 20 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cesen las contracciones. Acá tenemos el sulfato. También lo han visto en otra patología, ¿no? Al menos acá lo estamos utilizando como protector, neuroprotector y tocolítico. Entonces, ¿cómo se utiliza el sulfato de magnesio? 5 ampollas
de sulfato de magnesio al 20%, en 50 cc metroluro, todo eso en un volumen. ¿Correcto? ¿Cómo se inicia? 40 gotas en 20 minutos y luego 10 gotas por hora. ¿Cuánto tiempo? Por 24 horas. ¿Cuál es la contraindicación? Miastenia gravis. Paréntesis, hipotensión. Entonces, ¿qué trato de decir? Si bien hay pacientes que se inician un tratamiento, se inicia el tratamiento de nifedipino, pero a veces no basta un medicamento, sino hay que asociarle otro medicamento más. Y ese medicamento que sigue es el sulfato de magnesio. Entonces, nifedipino más sulfato de magnesio, estoy haciendo un trocolítico y un neuroprotector. ¿Correcto? El sulfato de magnesio, ¿cuándo se indica como neuroprotector? Todo embarazo que va a tener su parto antes de las 32 semanas, que tenga un riesgo dentro de las 7 días de tener su parto, se le hace una neuroprotección antes de las 32 semanas, ¿correcto? Ya. Pero ¿qué pasa? Estos dos medicamentos que se nifedipino y el sulfato son sinérgicos, y al ser sinérgicos van a causar mayor hipotensión. Entonces, primer cuidado. Por eso han visto esos medicamentos en la preeclampsia. ¿Han tenido preeclampsia? Perdón, en la clase de preeclampsia. ¿Sí? Bueno, cuando lo vean, van a ver ahí la clave azul. Y cuando vean la clave azul, van a ver esos medicamentos. Y acá tenemos los inhibidores de la prostaglandina. Entonces, tenemos la indometacina, ¿no? Dosis de ataque 100 miligramos de supositorio. Lo puedo repetir a las 2 horas si persiste la dinámica, o de 25 a 50 cada 4 a 6 horas. Ojo, la indometacina, pregunta de esa, la indometacina solamente se utiliza hasta las 32 semanas, porque después hay riesgo de cierre prematuro de entonces, no que le voy a dar diclofenaco porque le duele a la paciente, tiene 37 semanas, no, indometacina. Ácido acetilsalicílico, no tengo, estoy ahí en, qué sé yo, en el centro de salud, donde no hay muchos medicamentos, puede pasar. No tengo ni indometacina ni nifedipino de sulfato, pero si tengo ácido acetilsalicílico, puedes darle 4 gramos vía oral y frenar las contracciones. También puedes darle ketorolaco, 60 intramuscular, luego 30 intramuscular cada 6 horas por 2 días. Pero ¿qué pasa? Es una contraindicación también. Trombocitopenia, desorden de regulación, asma, úlcera péptica, artritis. Y acá tenemos el antagonista específico de la oxitocina. Entonces, ya se liberaron las prostaglandinas, activaron el marcapaso. Al activar el marcapaso, ¿qué se va a liberar? Oxitocina. Y va a haber contracción. Entonces, si yo no quiero que haya oxitocina en esta amenaza patogénica, lo bloqueo. ¿Con qué medicamento? Atosiganos. Pregunta examen. ¿Cuál es el medicamento ideal para frenar? Atosiganos. ¿Por qué? ¿Qué es el atosiganos? Es un antagonista de los receptores de la oxitocina. Pero tiene sus etapas, ¿no? Bueno, primera etapa de 0 a 0.9 mililitros de endovenoso por durante 1 minuto, luego 25 mililitros por hora endovenoso por 3 horas, y luego 8 mililitros por hora endovenoso, manteniendo hasta las 45 horas, dosis total 270. Eso ya es un tratamiento un poquito más específico, con bomba, ¿no? Porque estamos hablando de microgotas. Pero lo ideal es utilizar la atosiganos. Tratamiento utilizador. ¿Cuándo abandonar? Cuando yo digo ya no se debe usar. Cuando la paciente ya escasó 37 semanas. Lo que les he dicho, cuando 36.6 semanas de gestación es embarazo preterno.
37, ahí se cancela los supiroinhibidores. Test de Clemens. ¿Qué es el test de Clemens? Es aquel test que me permite ver la maduración pulmonar. Si el bebé, el feto ya está maduro pulmonarmente, a nivel pulmonar, ¿qué espero? Hay que terminar el embarazo. Si hay condiciones, una dilatación mayor o igual a 3 centímetros, ya no tiene un fin, un inhibidor, y si le das por X razón, porque hay casos especiales, va a tener un éxito muy bajo. Conclusión: ¿en quiénes creen que va a ser más un inhibidor? En una amenaza de parto pretérmino, no en un trabajo de parto pretérmino. Amniotesis prematuro o signos de infección. Lógico, si la paciente ya tiene signos, criterios de infección, y le voy a dar un inhibidor, voy a perpetuar esa infección. Y mientras más tiempo esté, más infección, más proliferación y quizás llegue a sepsis. Signo de sufrimiento fetal. Si los latidos están cayendo, no puedo darle un inhibidor. O mala respuesta materna o taquicardia fetal, de alguna manera, no puedo. Entonces, eso también es pregunta examen. ¿No? Paciente con 35 semanas de embarazo que ingresa por dinámica 12-10 con una dilatación de 1 centímetro y así mismo presenta latidos cardiovegetales en 100. ¿Qué hacer? Bien, terminar el embarazo. Voy a poner ahí aldosivan, voy a poner sulfato. No, yo sé que es prematuro, pero tiene otro diagnóstico de esa alteración del desarrollo. ¿Cuándo está contraindicado el uso de inhibidores? ¿Cuándo está contraindicado? ¿Cuándo no se debe utilizar? Cuando hay sospecha de infección, cuando hay cardiopatías, arritmias, tanto maternas o fetales, cuando haya un desprendimiento prematuro de placenta, no se puede utilizar. Cuando haya malformaciones incompatibles con la vida. Cuando hay una dilatación mayor o igual de 3 centímetros, cuando haya un RCIU severo, hidroblastosis fetal, feto muerto, estado fetal no reactivo o un poco tranquilizador, preeclampsia severa, eclampsia y sangrado materno con inestabilidad. Entonces, hemos visto los inhibidores, pero también hemos hablado de la maduración pulmonar fetal. ¿En qué semanas está indicado la madurez pulmonar? En aquellas semanas que aparecen los leucocitos tipo 2. ¿En qué semana? 24. 34. Entonces, si yo les digo, paciente de 23 semanas ingresa, ¿qué hay que hacer? ¿Madurez pulmonar? No. Si le das, no va a haber un... Hay excepciones, ¿no? Sí, hay excepciones, pero la regla o la norma es 24-34. Voy a hacer un paréntesis. Hay patologías donde sí madura el pulmón antes de que vamos a ver. Entonces toda paciente que esté con el riesgo de un parto pretérmino entre las 24 y 24, dentro de los 7 días, se le anulan los pulmones. ¿Con qué? Con betamethasona o dexamethasona. Betamethasona, fácil, 12 cada día, 2 dosis. Dexamethasona, 6 cada 12, 4 dosis. No se recomienda los corticoides en aquellas pacientes asintomáticas sin riesgo inminente del parto. Por ejemplo, vienen pacientes con dinámica, pero con esa dinámica que yo no les he explicado. O sea, la dinámica que ustedes tienen que tener cuidado de la que les he explicado. 1 en 10, 30 segundos de duración, en 1 hora. Eso tienen que tener cuidado. Pero si tiene una paciente, qué sé yo, 1 en 20, igual tiene contracción, pero no tiene
no se ha visto una asociación pasada las 34 semanas del beneficio. Pero doctor, ¿qué hago con las pacientes entre las 34 y 36.6 semanas? Siguen siendo prematuros, ¿no? Sí, pero a las 34 semanas ya alcanzó su madurez pulmonar y este medicamento es para madurez pulmonar. Ya no tiene un fin. Es más, está asociado a patologías neurológicas, el uso de corticoides en esas semanas. Un ciclo de refuerzo. ¿Qué pasa cuando una paciente viene, ¿no?, por emergencia? Viene por emergencia a las 30 semanas. Amenaza de parto pretérmino, evidente. La trato. Le doy su maduración pulmonar o responde. Viene a las 34 semanas otra vez. No, perdón, a las 33 semanas otra vez. ¿Ahora qué hago? Es una amenaza de parto pretérmino. Tengo que otra vez tratarlo. La pregunta es, ¿repite la madurez pulmonar? Un ciclo de refuerzo de corticoides debe ser considerado en aquellas gestantes menos de 34 semanas. Un ciclo, con riesgo de parto dentro de los 7 días. Y con un ciclo previo de corticoides con 14 días a más de anterioridad. ¿Se entendió? Por ejemplo, paciente de 30 semanas que tiene su amenaza de parto pretérmino y viene a las 2 semanas después, 32 semanas. No cumplió ni los 14 días, a 13 días, ya 10 días. No le doy corticoides. Aquella que le voy a dar corticoides en su segunda amenaza de parto pretérmino es aquella que tiene más de 14 días de su maduración pulmonar. ¿Qué se pregunta? Atención del parto. Antes de decidir la vía de parto, debe de tenerse en cuenta el peso del feto. ¿Por qué? Porque si tenemos un feto muy pequeño, eso es vulnerable hacia una hipoxia o un trauma muscular. La edad gestacional y la presentación fetal es importante para definir la vía del parto. Entonces, ¿cómo va a ser el parto? En aquellas pacientes entre las 26 y 37 semanas y el feto esté encefálico, el parto va a ser vaginal, fácil, pero tiene que cumplir estos criterios: 26, 37 y cefálico. En presentaciones no cefálicas que estén dentro de las 26 y 37 será cesárea. Fácil. Sin embargo, como es un parto prematuro, ¿quién lo debe de atender? El especialista. Y debe estar en un monitoreo constante. No sé si han visto ustedes cuando han ido al hospital, ¿no?, unas 2 circunferencias, una evidencia dinámica y la diafragmas. Así debe estar la paciente. Evitar hacer amiotomía, o sea, romper las bolsas. Hacer una episiotomía amplia. Y después del parto, mantenerlo a la altura del introito por 30 segundos antes de liberar el cordón. ¿No? ¿Para qué? Para que haya una mayor circulación. Es más, cuando hay cesárea se opta por un minuto. Se retira el bebé y debe estar en un minuto y recién se corta el cordón. En gestaciones entre las 23 y 25 semanas, o sea, antes, se debe de individualizar el caso. ¿Cuáles son los signos de alarma cuando una paciente tiene una amenaza de parto pretérmino? Que pueda tener una fiebre. Recordar que esta amenaza de parto pretérmino tiene etiología infecciosa. Si tiene fiebre, es un signo de alarma. Y ya no me puedo dar el lujo de esperar. Ya no puedo dar el lujo de madurar o trocolizar. Tengo que terminar el embarazo. Contracciones sugeridas que no se den con el topolítico. O cuando hay una dilatación cervical progresiva, ingreso con 1, a la media hora está con 2, a la otra media hora está con, a la hora o a las 2 horas está con 3. O sea, se viendo que hay un avance del cuello. Entonces, también es un signo de alarma. Sangrado vía vaginal y el descenso de la
una paciente diaria. Imagínense que cumplimos el tratamiento, su reposo, su hidratación, su inhibidor, su maduración pulmonar y quizás ya su neuroprotector, su sulfato. Respondió la paciente. Pero cuando le digo el algo, si la paciente al cabo de una semana de hospitalización y después de que la paciente ha deambulado durante 1 a 2 días sin contracciones y que esté con una dilatación igual o menor de 3 centímetros, le puedo dar diálisis. Y sus controles van a ser, según sea el caso, semanal hasta cumplir las 37 semanas. ¿Cuál es el riesgo que vuelva a presentar la paciente una amenaza de parto térmico? 30%. Fluxograma